Empleo en Estados Unidos, pero ojo porque antes la geopolítica va a cobrar protagonismo en apenas unos minutos. A partir de la 1 de la tarde en nuestro horario español se espera la comparecencia de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, cuando estamos en plena cuenta atrás para la semana que viene esa cumbre de la OTAN en Letonia, que sin lugar a dudas va a ser uno de los grandes asuntos que va a centrar la actualidad. Ya la está centrando esta semana con todos sus preparativos, pero que lo veremos a partir de la 1 de la tarde. Recibimos en este punto a Ariel Unpiérrez, economista e historiador especialista en geopolítica. Ariel, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, encantada de recibirle. Teníamos unos temas preparados, pero ya me han soplado. No, Ariel quiere hablar de lo que estábamos hablando ahora mismo, de China y de... no estoy de acuerdo, si estaba de acuerdo, no sé ahora mismo en cuál de las posiciones quería poner sobre la mesa en un momento, ¿no?, que estamos viendo a la segunda economía del mundo siguiendo, ¿no?, reclamando su puesto a nivel geopolítico, el que tiene a nivel económico y con el pulso con Estados Unidos. ¿Cuál es esa visión que nos quiere lanzar sobre China? Mira, en realidad estaba escuchándolos a ambos, a Fernando y a Víctor, y muy atentamente coincido plenamente con el diagnóstico que ambos han hecho. Quizás no tanto con el optimismo, entre comillas, de Fernando. Es feo opinar de lo que ha dicho alguien que ahora no está presente, porque todo lo correcto sería que él pudiera estar y eventualmente cambiar ideas, que sería lo interesante. Yo creo que el mercado chino, y aquí hablo como economista, por lo menos a mis clientes les estoy aconsejando muchísima cautela con China. Recordemos que China es un capitalismo de Estado, un socialismo al estilo chino, nunca uno sabe muy bien, donde el Estado tiene muchísimo que ver y donde determina muchísimo la política, sobre todo la política económica y la política financiera. Y allí hay grandes incertidumbres sobre hacia dónde va. Recordemos que China ahora, y en esto hablamos también en términos de geopolítica, ya no es la China de hace unos años atrás. Ahora ha tomado entidad, ha tomado autoridad, le habla de tú a los Estados Unidos, a Occidente, a la OTAN y a quien sea. Y realmente yo tengo muchas dudas de qué va a pasar en términos geopolíticos en los próximos meses y por consiguiente desde el punto de vista financiero. Porque sí, evidentemente China está barata, está interesante para hacer inversiones allí, pero recordemos que esto puede cambiar en cuestión de horas. Y estamos hablando de un mercado extremadamente caliente, por así decirlo, no tanto por lo que está pasando internamente, sino por lo que está pasando externamente. Por ejemplo, con Taiwán, no sabemos si va a haber invasión, si va a haber guerra, qué va a pasar. Entonces, estar posicionados en ese mercado es para personas que les gusta un poquito el vértigo, no es para cualquiera, que esté interesado en su tranquilidad, en una inversión sosegada. Es alguien que debe seguir muy atentamente su posicionamiento en ese mercado. Esa es mi visión. No hay que dejarse tentar, creo yo, por lo menos esto es lo que les sugiero a mis clientes, no dejarse tentar por lo baratos que están los precios y demás, porque es un capitalismo de Estado y allí alguien toma una decisión y la decisión está tomada y entonces hay que tener muchísimo cuidado. A eso me quería referir, más allá del diagnóstico que coincido plenamente con el que han hecho Víctor y Fernando recién. Ese es el punto. O sea que más que aprovechar los precios baratos, tener miedo o estar atentos por esos precios. Sí, bueno. sí, y sobre todo para personas que están sobre sus inversiones, que están muy atentos y que les gusta un poquito el vértigo. Bueno, si miramos al vértigo geopolítico, es todo lo que se está almacenando de cara a lo que está por venir. Hemos visto jornadas intensas, este tour en las últimas 48 horas de Volodymyr Zelensky en Europa del Este, preparando lo que va a ser el mensaje, la posición de sus países amigos en la cumbre de la OTAN. En un momento va a hablar Jens Stoltenberg, la cumbre de la semana que viene, donde Zelensky no deja de pedir que se integre en la alianza, o al menos mensajes a favor de esa integración, pero el cuidado, ¿no?, el escudo que levantan los aliados y el plazo temporal de que hasta que no acabe el conflicto no puede entrar Ucrania en la OTAN. ¿Cómo está viendo esos preparativos, esa cumbre de la OTAN que tan decisiva va a ser?
Bueno, empecemos por ese punto. Evidentemente, Ucrania no debería entrar, o no, por temas estatutarios o por el estatuto de la OTAN, un país en guerra no puede ingresar a una alianza militar, dado que automáticamente el resto de los países se verían embarcados en una guerra, automáticamente. Entonces, además están los estatutos de la OTAN, que tiene que ser un país en paz, democrático y demás, cosa que no ocurre en Ucrania desde incluso antes de la guerra. Recordemos que Ucrania es el país donde reinan las mafias, el país más corrupto, donde la democracia evidentemente no existe desde antes de Zelensky inclusive. O sea, los partidos políticos se anulan y se clausuran y los opositores se anulan de manera automática desde antes. O sea, no es una democracia ese país, es un país, realmente es un estado fallido, más aún en estas condiciones. Lo de Zelensky es, le soplan en el oído, en la oreja, los ingleses, los británicos. Más guerra, tú debes ir por la guerra. Lo que hizo Boris Johnson en mayo del año pasado, cuando ya estaba todo dado para que se firmara la paz. Zelensky incluido estaba de acuerdo en firmar la paz con Rusia, ya separaban las operaciones, la guerra. Allí fue Boris Johnson, el primer ministro británico, y le dijo: nada de paz, más guerra, te enviaremos más dinero, más armas, instructores, mercenarios, no se sabe, y adelante con la guerra. Hasta el último ucraniano. Bueno, Zelensky ya está comprometido con esa canción y la canta todo el tiempo. Más guerra, más armas, más dinero. También sabemos que, por lo menos lo dicen así las fuentes oficiales europeas, él ya se ha robado más o menos unos 400 millones de dólares que los ha puesto él y su familia en un paraíso fiscal. Eso es lo que dice oficialmente los medios de prensa, inclusive occidentales. Y hay preocupación en los Estados Unidos, donde se ha hecho una interpelación sobre ese tema a la subsecretaria Victoria Nuland. Se le ha preguntado, sabemos que hay 400 millones de dólares que han desaparecido de la ayuda internacional, o sea, de los impuestos que los españoles, entre otros, pagan a rentas, ha ido dinero al bolsillo de Zelensky, más allá de la guerra, y lo digo con una sonrisa por no llorar, digamos, porque es dramático esto. Y este es el primer capítulo. O sea, Zelensky vuelve nuevamente con su música permanente, que es más guerra, más armas, más dinero, etc. Y además con un sentimiento de culpabilidad y de culpabilizar a quienes no lo ayudan. O sea, si tú haces algo que no le gusta a él, te amenaza, lo amenaza. Ha dicho que a todos los países que tengan empresas, como es el caso de Italia y de Francia, que hay empresas todavía de esos países que siguen operando en Rusia, dice que él las va a condenar y las va a señalar y demás. O sea, creo que es un hombre que además parece que consume cosas raras y que esto lo lleva a ciertos delirios, creo yo. Eso es lo que hace la primera parte de tu pregunta, Eva. La segunda es, ¿qué va a pasar con la OTAN? Bueno, aparentemente Stoltenberg sigue, o seguiría un año más. Eso daría paso a que se le cierren las puertas a Pedro Sánchez, a pesar de que él ha dicho varias oportunidades que no quiere ser, Pedro Sánchez me refiero, que no quiere ser secretario general de la OTAN, y digamos todo Occidente, todo lo que es Occidente, lo que sería el G7, la Unión Europea, Josep Borrell, Ursula von der Leyen y demás, siguen en esta psicosis de que todo está en función de la guerra contra los rusos. Hay que destruir y matar a todos los rusos, y destruir Rusia. Ya sabemos que lo que quieren es fragmentarla, es dividirla, obviamente que sacar a Putin del medio y a todos los demás, porque a ellos realmente tienen una obsesión con ese país. Es un país que no conozco, no tengo nada que ver con Rusia, pero observo la geopolítica y me sorprende que todo Occidente, con los problemas que hay de desempleo, de bajos salarios, en Europa hay bajos salarios. La mitad de la población vive con más o menos el sueldo básico, en España 1.500, 1.400 euros, en Francia 1.700. Digamos, las personas no pueden acceder, lo decía Lorenzo Ramírez hace unos días, ya las personas no acceden a las hipotecas para sus viviendas, un joven matrimonio con un hijo, 2 hijos, no puede acceder a su vivienda. Lo que decían aquí los compañeros Fernando y Víctor, la decaída del consumo, y sobre todo el consumo duradero, porque Fernando bien lo decía, el consumo inmediato, alimentos, restaurante, algún viaje y demás, es lógico, pero el que aspira a algo más, a tener una vida mejor,
está muy complicado en Europa. Hay desempleo, como digo, baja calidad del empleo, bajos salarios. Esa es la prioridad. Y miles de millones van hacia una guerra. Y además, encima, en el caso de Europa, una inmigración africana que es demandante, que llega aquí, que se podría frenar o limitar haciendo inversiones productivas también en esos países africanos. Lo había dicho Gaddafi en su momento, el rey Hassan II, el anterior, el padre, allí en Marruecos, dijo, necesitamos desarrollo, necesitamos inversiones productivas en cooperativas, en industrias, en desarrollo agrícola. Eso es lo que necesita África. En vez de tanto dinero, miles, cientos de miles de millones de dólares a la guerra, es increíble que hoy Occidente, en el año 2023, con todo lo que ha pasado en el mundo, en el caso europeo, 2 guerras mundiales, etc., todavía los anglosajones nos siguen hablando, porque son ellos los que incitan a la guerra, al enfrentamiento, a la división, a la confrontación. Parece mentira, y a mí me sorprende que todavía, en gran parte, la población europea los apoye o respalde esas hipótesis. Usemos el dinero para desarrollo, para construir, para cooperar, para hacer inversiones productivas, que es lo que necesita. Europa necesita más producción, lo que tiene es una abundancia de servicios. Los jóvenes hoy son repartidores de comida, son distribuidores de comida en bicicleta. Esos jóvenes deberían estar en fábricas, produciendo, en productos, en emprendimientos agropecuarios, en fin, en desarrollar, que fue la riqueza de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre lo ha sido, pero después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece que, disculpa Eva, que he sido un poco largo con Eva, dime tú. No, está muy bien porque está aclarado el asunto. Lo que pasa es que, claro, si nos escapa el tiempo, además hemos empezado muy interesantemente con el tema de China, pero el tiempo vuela porque además va a venir a relevarnos Stoltenberg y nos va a callar a los dos, con lo cual, Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, negocio y feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti, un abrazo para los amigos, un saludo. Y nosotros